Tratamiento de las fracturas de pilón tibial. Esta operación fue realizada por el Dr. Xordi Teixido Serra. Iniciamos la planificación preoperatoria. Identificamos en el escáner en el corte axial los diferentes elementos de la fractura. Podemos identificar los fragmentos constantes de la fractura de pilón, elemento posterior, medial y anterior. Esto nos permitirá planificar los abordajes quirúrgicos necesarios. Observamos en el plano coronal el elemento medial, el elemento más anterior, así como podemos ver el fragmento posterior y la deformidad en valgo de la fractura. Dentro de la planificación quirúrgica, aparte de seleccionar el tipo de abordaje, vamos a crear una secuencia quirúrgica de reducción. En este caso será recomendable empezar de posterior a anterior. En el plano sagital podemos ver la necesidad de reducción primero del fragmento posterior y estabilizar la columna posterior de la tibia. También podemos observar la presencia de fragmentos de die-punch que deberemos tener en cuenta durante el tiempo anterior. Valoraremos la presencia de fractura en el peroné, así como el nivel de la misma. Esto será importante para el tipo de síntesis y el tipo de abordaje. La planificación de abordajes en esta fractura de pilón tibial será: primero, un abordaje posterolateral, donde reduciremos la columna posterior con un tornillo a compresión y una placa en consola. Y posteriormente reduciremos desde el mismo abordaje el peroné mediante un tornillo a compresión y una placa posterolateral. Seguidamente, mediante un abordaje anterior de tobillo, reduciremos y fijaremos la parte anterior con una placa en el anterolateral. A continuación añadiremos una placa medial en consola desde el mismo abordaje y en su defecto un tornillo canulado a compresión para prevenir la deformidad en varo de la fractura. Los puntos de referencia para el abordaje posterolateral serán el tendón de Aquiles, el maléolo peroneal. Sobre el margen lateral del Aquiles vamos a realizar la incisión para no afectar el angiosoma lateral y no tener problemas cutáneos. Haremos un abordaje hasta nivel subcutáneo, donde como elemento a identificar es el nervio sural, que nos va a transcurrir muchas veces de medial a lateral, como podemos ver en la imagen. Lo vamos a disecar y a separar hacia lateral. Debemos tener cuidado en los márgenes del abordaje de no lesionarlo, especialmente si decidimos ampliar el abordaje. Acto seguido nos encontramos con la fascia posterior del tobillo, donde vamos a realizar una disección roma para poderla observar en toda su extensión, retrayendo a medial el tendón de Aquiles. Abrimos esta fascia donde discurren el intervalo muscular entre los tendones peroneos y el flexor largo del hallux. Separamos los vientres musculares y observamos ya la parte posterior de la tibia, y procedemos a la reducción mediante pinzas de reducción. Fijamos de forma temporal con agujas de Kirchner. Procedemos a la fijación del fragmento articular posterior con un tornillo a compresión, fijándolo al fragmento más anterior realizando compresión del trazo articular. Observando una correcta reducción con el control fluoroscopio. Aplicaremos la placas posterior en T para tornillos de 3,5 milímetros. La fijaremos de forma temporal con agujas de Kirchner, realizando la comprobación fluoroscópica. Confirmamos la placa centrada con la correcta altura para proceder a la fijación definitiva con tornillos. Fijaremos la placa inicialmente con tornillos corticales para aplicarla y realizar un efecto de butt 3 de la misma.
Añadiremos tornillos bloqueados al montaje para mejorar la estabilidad del mismo. Debemos tener en cuenta el sistema de bloqueo de Medartis, que requiere de dos momentos de resistencia para bloquear el tornillo de 3,5 milímetros a la placa, como podemos ver en la imagen. Hacemos la comprobación fluoroscópica teniendo en cuenta una correcta reducción en el perfil y comprobando la longitud de los tornillos que no interfieran en la reducción anterior. Pasamos a la reducción del peroné. Observamos la integridad del ligamento tibio-peroneo posterior. Mediante la reducción temporal de la fractura con pinzas de reducción, colocamos un tornillo a compresión. Una vez colocado el tornillo de compresión, colocaremos una placa de neutralización posterior. Utilizaremos tornillos corticales para la aplicación de la placa al peroné, teniendo en cuenta la longitud de la misma y la no interferencia a nivel distal con los tendones peroneos. Procederemos a la colocación de tornillos bloqueados para aumentar la estabilidad del sistema. En este caso tornillos de 2,8 milímetros que requieren de un solo momento de resistencia para poder bloquear el tornillo a la placa. Realizamos la comprobación fluoroscópica siendo esta correcta. Procedemos a realizar el abordaje anterior de tobillo con una incisión en línea media centrada entre segundo y tercer dedo. Identificamos el retináculo extensor del tobillo y procedemos a su apertura. Nos encontramos diferentes intervalos que podemos utilizar con este abordaje, entre tibial anterior y extensor del alus, o bien entre extensor del hallux y extensor de los dedos. En este caso, tenemos que identificar y proteger el paquete vasculonervioso tibial anterior. Una vez llegamos al plano óseo, se procede a la identificación de los fragmentos anterior y anterolateral. Este abordaje permite la visualización directa de la articulación mediante la exéresis de la grasa articular y la apertura de la cápsula articular. Aquí podremos comprobar la reducción articular tanto del fragmento anterior como anterolateral o de tillo. Una vez reducida de forma temporal la fractura, se procede a la inserción de la placa anterolateral de forma percutánea en su extremo proximal. Se procede a la fijación temporal con agujas de Kirchner y a la comprobación fluoroscópica. Tenemos una correcta aplicación de la placa y procedemos a la fijación inicial con tornillos corticales para la aplicación de la misma y generar compresión en los fragmentos anteriores. Aplicaremos tornillos bloqueados para dar estabilidad del sistema. Recordad el sistema de doble resistencia para bloquear el tornillo de 3,5 milímetros a la placa y de resistencia única en los tornillos de 2,8 milímetros. Se procede de forma percutánea a la fijación proximal de la placa mediante una cánula, el brocado directo y la fijación con tornillos, en este caso bloqueado con el sistema de doble resistencia, tal como se ha comentado. Se realiza la comprobación fluoroscópica, quedando pendiente la fijación medial para evitar el varo durante el proceso de consolidación. En este caso, en ausencia de una placa medial de 2,8 milímetros que aplicaríamos en modo consola, que sería el elemento ideal.
Se procede a la colocación de un tornillo cortical para fijar el elemento medial y prevenir la deformidad en varo secundaria.